En la República Argentina, es un temón realmente por la guerra y cómo viene aplicando. Estamos hablando de una suba del 20% aprox en las últimas 3 semanas o desde que comenzó la guerra. Es un montón. Lo tenemos a Daniel Ricardo García, abogado, director de LexTax y LexTax Advisory, ya en línea con nosotros para conversar justamente sobre la cuestión de la matriz impositiva, sobre todo sobre los combustibles, y ver qué alcance tienen los impuestos dentro de lo que es el precio final de los combustibles, qué se puede corregir, qué no, y cómo viene el panorama también. Daniel, ¿qué tal? Bienvenido al Interactivo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen Buen día. día. Bueno, es un gusto tenerte con nosotros, bienvenido. A ver, un 46,6%, o sea, estamos hablando casi de la mitad del precio final de los combustibles, corresponde a una carga impositiva, ¿es así? Sí, Wow. exactamente es así. Escuchaba tu introducción, que era muy pertinente. En las últimas 2 o 3 semanas el combustible subió cerca de 19%, 20%. Depende mucho de la zona, porque también el precio es disímil. Hay un precio en el norte, en el NEA, en el NOA, otro Ujú, en el centro, otro en la Patagonia. Y la ujú, realidad es que también ese precio tiene un doble componente. El ujú. primer componente, o un triple componente, ¿no? Un componente especulativo de la situación internacional, que es totalmente exógena a nosotros, con relación a la guerra, a la precariedad que está viviendo toda la zona de Oriente Próximo. Por otra parte, el componente específicamente del valor del producto, Ujú, y un tercer componente, que es el valor impositivo. ujú. Como bien lo mencionaste, aproximadamente el 46% un poquitito más, pero el 46%, 46, 47% Ajá. del costo del combustible, es decir, redondeando un 50%, es impuesto, Wow. dividido entre nación, provincia y municipio. Claro, o sea que si por ejemplo alguien plantea la idea de bajemos los impuestos para el combustible, te saltan al cuello desde varios lugares, porque en definitiva todos muerden municipios, muerde la Claro. provincia y muerde nación, o sea, no es tan fácil retocar el tema entonces del impuesto en los combustibles, es así. Es, Por es eso así. todos quieren seguir teniendo una participación y una retribución a partir de ese impuesto que entonces naturalmente se paga. Para que más o menos te des una idea, la nación se lleva el 40% de la carga impositiva del precio total. El El 40% más o 40%. menos va a la nación, Ujú, que cobra impuestos a los débitos y créditos, que cobra el impuesto sobre los combustibles líquidos, que cobra también el IVA. Esa es una carga muy importante. Consideremos que el IVA ya es cerca del 20%, el 21%. ujú, Sí. Luego está la provincia, que en promedio, porque estamos hablando de promedios, hay provincias que cobran más, hay provincias que cobran menos, pero se queda con el 3%. ujú. El municipio se queda aproximadamente con el 2%. Con una Ujú. salvedad, porque hay algunos municipios que cobran la denominada tasa vial, sobre todo en provincia de Buenos Aires y Ajá. en Córdoba hay muchos de estos municipios. Esta tasa vial es una percepción que cobran las estaciones de servicio y que las pagan los consumidores, y que más o menos ronda el 1, el 1,5, el 2%. Entonces ahí un poco más es la carga. Por eso te decía que entre 46 y 50% va a depender bastante de la provincia y del municipio. Bien, tenemos una data que, a ver, lo voy a poner como posibilidad, la dan acá en X una página que es bastante seria al respecto, pero no tengo más certeza sobre el dato, pero que el gobierno habría decidido, por eso lo pongo en potencial, acá lo dan por hecho, suspender la actualización del impuesto a los combustibles previsto para abril, por una cuestión de que el precio no se vaya a las nubes más de lo que se está yendo, ¿no? Estamos hablando de que sale de 2.000 pesos el litro de súper en varias provincias, ya en Capital también, acá en Mendoza ya lo vimos, también anda en ese valor. Así que bueno, ahí justo tenés una noticia, digo, que tiene que ver con lo tuyo, con la cuestión impositiva, entonces suspendiendo impuestos a los combustibles para que no se vaya todo al diablo de alguna forma, ¿no? A diferencia del IVA, que el IVA es directamente un porcentaje, lo mismo ingresos brutos o las tasas municipales, el impuesto a los combustibles es un componente fijo. Es Ujú, una cantidad de pesos establecida por resolución si no me falta la memoria, del Ministerio de Economía. ujú, Entonces, tiene que actualizarse. Generalmente se venía actualizando cada 3 meses, claro, luego el eso. gobierno pasó a actualizarlo cada mes,
Y seguramente por la escalada del precio en las últimas semanas, el presidente ha definido no realizar el aumento de Ajá, este componente fijo. ajá. Daniel, hablo y mi pregunta va desde el desconocimiento total, ¿no? Teniendo en cuenta que tiene una carga impositiva muy, muy fuerte de nación, de provincias y de municipios que vos recién comentabas. Es complicado justamente porque no es solo una carga impositiva a nivel nacional. Pero ¿sería viable alguna especie de plan para lograr un consenso, un acuerdo en el que más o menos se pueda bajar esa carga impositiva, que estén de acuerdo provincias, nación y los municipios también? Primera cuestión tiene que ver con algo que una ley que el gobierno nacional propuso, que es la ley de transparencia fiscal, que en realidad no es una ley, son 2 artículos muy cortitos, que están en el marco de la primera ley de blanqueo que sacó el gobierno cuando recién empezó su mandato, que esta norma de transparencia fiscal prevé que los tickets a consumidor final se conozca cuánto pagas de IVA, cuánto pagas de ingresos brutos y cuánto pagas de tasas municipales. Ha habido algunas provincias que se adaptaron a esta norma, pero la mayoría no lo ha hecho. Bien. Primera cuestión. ¿Esto qué nos permite? Nos permite básicamente esta conversación que estamos haciendo, es decir, saber, conocer cuánto pagamos de impuestos en los productos, porque cuando vos vas al supermercado o cuando vas a cargar nafta, vos te enterás que cargas 100.000 pesos. Ahora no sabés por qué está compuesto eso. Bueno, la idea es que sepamos por qué está compuesto, claro, para que tengamos el derecho y para que tengamos la claridad de a quién reclamarle cada cosa. A qué nivel de Estado reclamarle. Pero acá hay otra cuestión que tiene que ver con lo siguiente. Cuando nosotros pagamos IVA, que lo pagamos sobre cualquier bien o servicio que consumimos, puede ser el 10.5, el 21, el 27%, son las 3 alícuotas que tiene el IVA. Ese IVA lo lleva la nación, pero también lo coparticipan las provincias. Claro. Entonces, decir que Nación baje el IVA a los combustibles es real de que la Nación va a dejar de recaudar, pero también las provincias van a dejar de recaudar. Entonces, las provincias tampoco van a querer que se reduzca este impuesto, porque se ven afectadas sus cargas o se ven afectada su recaudación. Claro. Tal cual. Claro. Bueno, lo explicaste de forma realmente muy clara, Daniel, y tiene un trabajo creo que arduo, si es que quiere hacerlo Sturzenegger, no el ministro de Desregulación, para meterse a desregular allí, porque hay intereses muy cruzados, pero me parece que es casi unánime, salvo personas que trabajen para los gobiernos provinciales y nacionales, esta cuestión de bajemos los impuestos, o sea, de que todos queremos que las cosas sean más baratas y que no se paguen impuestos de más. El tema es el que tiene la billetera y bueno, quiere que le siga entrando plata por ese lado, las provincias entre esos. Entonces, bueno, la batalla no llega a donde tiene que llegar definitivamente. Te sumo un dato también que tiene que ver con los combustibles, que es que el gobierno autorizó a las refinadoras, a incrementar la proporción de bioetanol para cortarlos en las naftas, hasta un 15% también, para bueno, tratar de amortiguar un poco el impacto de lo que viene siendo el aumento del precio del crudo, del petróleo. Así que también es otra noticia que tiene que ver con las naftas y con los valores. En este caso, cortar el combustible hasta cierto punto y tratar de atenuar el impacto por allí. Básicamente esa medida tiene que ver con disminuir el costo en definitiva, de uno de los 3 factores que identifiqué al principio, que es el producto. Claro. Entonces, si logramos bajar el precio del producto, por lo menos, o bajamos el precio del combustible, por lo menos permitimos que deje de incrementarse, que en definitiva, en esta situación, no es algo malo. Claro, bien. Igualmente, sí. Hablando siguiendo la línea que me preguntabas anteriormente, sí, yo creo que ahí hay una necesidad de lograr un acuerdo, un consenso entre las 3 jurisdicciones y de poder, si no se trabaja en disminuir, por lo menos dejar de aumentar el precio de los impuestos. Hoy por hoy, los márgenes de todas las compañías, de todas las empresas, de todas las pymes, son muy pequeños. A veces los márgenes son de 2, de 3, de 4%. Y si nosotros vemos eso es lo que termina pagando una pyme de ingresos brutos. Entonces, muchas veces la rentabilidad de una pyme hoy por hoy está quedando en lo que le paga ingresos brutos.
que es el impuesto más complejo que tienen que afrontar las pymes después de las tasas municipales, porque se pagan, tiene una base imponible que se paga sobre el bruto de la facturación, no te permite deducir gastos, es acumulativo y en cascada. Entonces, ahí hay una grave problemática. Entendemos. La verdad que sí. Bueno, resumiendo para cerrar esto también, que nos quedamos cortos de tiempo, tarea entonces para implementar en lo que tiene que ver con desregulaciones, ¿no? En un gobierno que está buscando desregular varias actividades, impuestos y cuestiones, digo, en nuestro país, y hay un entramado realmente complejo en lo que tiene que ver con lo que venimos hablando de los impuestos y los combustibles también. Te agradecemos muchísimo, Daniel, este contacto. Muchas gracias. Un abrazo grande. Que estés muy bien. Gracias a ustedes y que tengan buena tarde. Igualmente. Buenas tardes y buen fin de semana para vos también. Gracias.